2 años después me designan embajador en Portugal, así que partí directamente desde Washington a Lisboa, 3 años y medio. Allí me tocó una etapa muy interesante porque era la etapa de una crisis que existía, la crisis del euro, digamos, ¿no? Estuve ahí 3 años y medio, volví en el 2016 y en el 2020 partí nuevamente como embajador por segunda vez designado en Washington. Esta vez presenté cartas credenciales con el presidente Donald Trump y después estuve 3 años trabajando con la administración de Joe Biden, hasta hace 4 meses. Hasta hace 4 meses, la verdad que, bueno, lo hemos dicho siempre, lo hemos dicho en público, en privado, durante 4 años donde... la gestión, sé que muchas cosas no podrás decir, pero la gestión de Alberto Fernández era poco clara a veces, con algunas, digamos, situaciones extrañas, tanto frente a Vladimir Putin o frente a Irán, o frente a, en fin, situaciones un poquito... que no dejaban claro frente, por ejemplo, a la guerra Ucrania, frente a la posición argentina en la guerra Rusia sobre Ucrania. Nunca, a veces no quedaba muy claro cuál era la posición de la Argentina, y vos siempre llevaste calma a los referentes diplomáticos en Washington, diste seguridad desde el rol de la Argentina en un complejo escenario internacional. Siempre tu palabra fue muy escuchada, pusiste moderación donde había que poner moderación, pusiste orden, pusiste confianza, que finalmente es lo más importante en las relaciones diplomáticas. Pero además de todo eso que hiciste, acabas de presentar un libro que, bueno, que demuestra que ya tenés un profundo conocimiento de los Estados Unidos, y uno se llama Las dos almas de los Estados Unidos, y uno a veces, ¿no?, desde afuera se engancha más con un alma, ¿no?, de los Estados Unidos, y por ahí desconoce la otra, y de repente aparece, como apareció, por decir un momento, en el Capitolio, o ahora en las universidades. Así que me parece muy, muy apropiado. ¿Quién te editó, Jorge? Bueno, este libro, en realidad, que es la continuación de otro libro que escribí después de mi primer mandato en Estados Unidos. Aquel libro se llamaba Historia Urgente de Estados Unidos, y era un primer abordaje hacia lo que hoy yo llamo las dos almas de Estados Unidos, es decir, el proceso de fragmentación y polarización que atraviesa la sociedad norteamericana. El nuevo libro que está saliendo en estos días, ya está en las librerías en Buenos Aires, se presenta la semana que viene en la Feria del Libro, se llama Las dos almas de Estados Unidos, y precisamente lo que pretende es describir cómo se fue gestando la grieta estadounidense. Los argentinos creemos que somos los campeones mundiales de grietas, y no sabemos, por nuestro ombliguismo, que en general la mayoría de las democracias occidentales atraviesan profundos procesos de fragmentación y de polarización social. En general, pero Estados Unidos lo hace con una intensidad particular. Cuando uno habla de la grieta de Estados Unidos, no es como la de acá. Acá nosotros estamos guiados por posicionamientos políticos circunstanciales. ¿Qué es la grieta? Es Cristina versus Macri, es el presidente Milei diciendo encontré mi enemiga perfecta que es Cristina, pero esas son circunstancias políticas. En Estados Unidos la grieta expresa valores fundamentales. Sí. Cuando uno habla de la grieta en Estados Unidos habla de Dios, habla de la familia, habla de la educación, de la inmigración, habla de valores muy definitorios de la identidad norteamericana. Por eso no es lo mismo en Estados Unidos pararse en las costas del Atlántico o del Pacífico o en las grandes urbes que pararse en Oklahoma, en Tennessee, en Indiana, en Illinois. ¿Por qué? Porque ese es el interior profundo del país. Y son dos miradas y dos actitudes. Y eso se expresa en este año electoral, se expresa en esta contienda feroz que hay en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. O sea, esa grieta supera lo ideológico.
Yo te diría que sí, tiene que ver con la esencia misma de los valores que conformaron ese gran país, porque Estados Unidos es un gran país, que está atravesado por esta contradicción. Y esto de alguna manera lo paraliza al país. Yo creo que uno de los puntos más elocuentes de esta grieta tiene que ver con, y yo estaba en Washington, con lo que pasó el 6 de enero del 2021. Era impensable para un americano, el asalto al Capitolio, que una horda de cientos o miles de personas armados entraran por la fuerza del Congreso de los Estados Unidos con una consigna que era matar a la presidenta del cuerpo, a Nancy Pelosi. Y bueno, esa es en realidad podríamos decir una referente de la democracia washingtoniana, digamos, una líder. O por lo menos de una de las dos mitades, claro, ¿no? Claro. Esos serían los woke. Claro. Y del otro lado está, en realidad todo esto se empieza a gestar hace mucho tiempo. Por eso las elecciones de este año no van a resolver el problema de la grieta americana. Yo me acuerdo hace años, durante la presidencia de Bill Clinton, había en la Cámara de Representantes, el jefe de la bancada republicana se llamaba Newt Gingrich. Era un tipo durísimo, que venía con un discurso muy conservador, muy de derecha, muy agresivo. Bueno, esa línea de trabajo con los años continuó en lo que se llamó el Tea Party, que a su vez continuó con algo que se llamó con algo que expresó Donald Trump en sus comienzos. Donald Trump en sus comienzos era demócrata y se volvió republicano. Exacto. Y terminó en el trumpismo, que ha terminado adueñándose del Partido Republicano. Esa es una de las almas de Estados Unidos. La otra es la que se expresa mayoritariamente en el Partido Demócrata, en una franja de republicanos más tranquilos y en una franja de independientes. Claro. ¿No? Bueno, esas dos visiones encontraron dos personas muy mayores. Uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos va a cumplir 79 años y el otro candidato a presidente de los Estados Unidos va a cumplir 81 años. Bueno, 82 años, quiero decir. Bueno, estos dos hombres expresan estas dos parcialidades que están en pugna en este momento en los Estados Unidos, y por eso digo que la elección de este año no va a resolver la grieta, porque generar esta grieta, la grieta americana, llevó generaciones, y va a llevar generaciones sacarla de la grieta. Claro. Además, por supuesto que a uno no le gustó, a nadie le puede gustar, no sé el caso de Trump, pero aún los republicanos más moderados no le puede gustar ese asalto que hubo en el Capitolio. Pero la verdad que hay razones también para ese enojo. Es una sociedad también muy injusta en términos de distribución de la riqueza. Una sociedad, es un país tan grande que también es lógico que los políticos en Washington estén tan lejos de la gente. Es un país tan grande que también parece que es razonable que la Casa Blanca que finalmente está obligada a dar respuestas a todo el mundo, digamos, hasta dar seguridad internacional. A veces los norteamericanos dicen, ¿y a mí quién me defiende? ¿No? Es decir... Es muy cierto eso, Silvia, y te diría más, hay una frase que siempre se repite en el mundillo político de Washington, que dice: Washington es una isla rodeada de realidad, ¿no? Entonces ahí están los, el presidente argentino lo llamaría el nido de ratas. Sí. Ahí está la casta. Ahí está la política que la gente no quiere ver, que no quiere mantener, digamos, ¿no? Después está el resto del país. En ese país, que es un país lleno de contradicciones, que es lleno de contrastes, que tiene intensos y profundos debates todavía pendientes, así se desenvuelve la dinámica en los Estados Unidos. Y lo que este libro pretende mostrar es precisamente cómo este proceso se ha ido profundizando, el proceso de agrietamiento de la sociedad, ¿no? Yo estudié de joven en Estados Unidos en la década del 70, después volví como embajador a Nueva York, después continué con los dos mandatos en Washington, y claro, como embajador de la Argentina yo he estado permanentemente viajando al interior de Estados Unidos. Nosotros tenemos consulados diseminados en el territorio
de ese país. Así que de Chicago a Los Ángeles, de Nueva York a Atlanta, de Houston a Miami. He estado en permanente movimiento y en permanente contacto con las distintas realidades que el país ofrece. Bueno, esa es la realidad de la cual yo me nutrí para preparar este libro, que bueno, pretende ser un aporte para lograr una mejor comprensión de algo que no solamente nos pasa a nosotros, sino que, como decíamos al comienzo, está pasando de una manera mucho más grave en el resto del mundo, o en una buena parte del resto del mundo, y con un particular impulso en los Estados Unidos. Es interesante todo lo del libro, yo lo voy a leer, prometo. No sé si va a poder ir el miércoles que viene. Bueno. ¿Lo presentás el miércoles? El miércoles que viene se Silvia presenta. Tiene un programa por YouTube, entonces, o por streaming, no sé ¿A qué hora? ¿A qué hora? No, se presenta a las 19 horas. ¿Viste? No, Va a haber un panel interesante y multicolor. En realidad va a estar Rafael Bielsa, va a estar Martín Lustó, y también me va a acompañar Miguel Pichetto. Mira Así qué bien. que es un lindo panel con distintas miradas, que los tres han leído el libro, los tres tienen cosas para decir. Claro. Así que lo que la editorial, que es Capital Intelectual, ha armado es una mesa de diálogo, digamos, en torno a la temática del libro. Yo, como conclusión del libro, por ahí no va a responder a lo que yo quiero saber, que seguramente vos estás bastante informado. ¿Cómo es el rol de Estados Unidos ahora en los nuevos realineamientos que hay en el mundo? Y los focos de conflicto que están apareciendo con mucha virulencia, y no se sabe muy bien ni qué va a hacer Europa, digamos, en base a si llega a ganar Rusia, por ejemplo, la guerra contra Ucrania, y cómo se va a posicionar Estados Unidos con ese perfil que ahora parece como desgastado internacionalmente. Muy interesante la pregunta, porque en realidad yo creo que el principal vínculo bilateral del mundo es el que une a Washington con Beijing, a Beijing con Washington. Claro. Y se me ocurre que el resto del tablero internacional se mueve en función de esa tensión principal. Por supuesto que pasan cosas y cosas graves en el mundo. Está la guerra en Ucrania, está la guerra, de hecho, en Medio Oriente, está la situación que plantea Irán, está la situación en el Mar del Sur de China, están las crisis periódicas renovadas permanentemente en el continente africano, está la inestabilidad de una buena parte de los países de América Latina. Pero el vínculo principal es entre Estados Unidos y China. Sí. Y la dependencia recíproca es creciente. Ni Estados Unidos puede continuar sin China, ni China puede continuar sin Estados Unidos. Ahora, como pasa en toda relación humana, esa relación bilateral tan intensa genera tensiones y ruidos que se expresan en distintos lugares, ¿no? El otro día estaba leyendo un trabajo del Lowy Institute, que es una ONG, una fundación que se dedica a la política internacional, y marcaba, coloreando las zonas de influencias de China en el mundo y las zonas de influencia de Estados Unidos en el mundo. África, por ejemplo, es una zona que le adjudican a China. América Central o Europa se la adjudican a Estados Unidos. América Latina hay empate. Sí. ¿Por qué? Claro. Porque históricamente nosotros éramos una suerte de patio trasero de los Estados Unidos, pero lo cierto es que en las últimas décadas el desembarco chino ha ido creciendo en intensidad. Hay cada vez más inversiones, sobre todo en infraestructura, hay cada vez más comercio. Tengamos en cuenta que casi el 80% de la carne que Argentina produce va a China. Casi el 80% de la carne que la Argentina produce va a China. Carne de vaca va a China, después va pollo también. También, claro. Que aparentemente va maíz para alimentar. La soja no tanto ya, ¿no? Sí, la soja, sí, bueno, la soja sigue siendo importante. Harina de soja. Pero bueno, eso explica la presencia, más allá de los dichos del presidente Milei con relación a China, que han sido ciertamente despectivos en el pasado reciente, eso es lo que explica la presencia de la canciller argentina en las últimas horas en China. Sí. China es nuestro segundo socio comercial. Claro. Como socio comercial es más importante que Estados Unidos. Solamente Brasil es más importante que China para nosotros. Sí, sí. Entonces, me parece que yo creo que la Argentina en este momento debe tender a multiplicar sus vínculos, no a achicarlos.
Por esa razón, yo no estoy cómodo con esta definición de alineamiento automático con Estados Unidos, porque en realidad hay un mundo afuera que está con el cual nosotros necesitamos relacionarnos, sobre todo si queremos relanzar un rol activo para nuestro país en el comercio internacional. Vos criticás esta visión Yo sesgada, tal no vez, siento de que el parte de interés Javier nacional Milei. pase por ahí. No siento que el interés nacional pase por ahí. Por el contrario, por diría esta yo. visión unilateral de la política exterior. Que además no nos piden tanto. Yo vengo de vivir en Estados Unidos mucho tiempo. No. Conozco al gobierno, he interactuado con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con el Congreso. Nadie nos pide un alineamiento automático. Ahora, si nos ponemos en el lugar de ellos, yo me imagino que deben decir, hay un país importante de América del Sur o de Latinoamérica que unilateralmente, sin pedir nada a cambio, se enrola detrás de la política exterior de los Estados Unidos. Obviamente nos van a abrir los brazos. Sí. Además, el presidente Milei dice cosas que les gusta escuchar a los americanos. Entonces, Por ejemplo, no, bueno, todas las reformas económicas que está impulsando, la reformulación del rol del Estado, son cosas que se escuchan en el mundo. Milei es un presidente que existe en la agenda internacional, claramente. Seguido en los distintos continentes, digamos, no pasa desapercibido. Ahora, yo creo que, así como creo que al mundo le cabe esta noción de incertidumbre, nadie sabe muy bien qué va a pasar el año que viene. En Argentina la noción de incertidumbre también está muy presente. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad es que no sabemos cómo va a continuar nuestra realidad. Bueno, habrá que esperar e ir viendo. Pero yendo a tu pregunta, Silvia, a lo que se refiere a la definición de la política exterior, sí. A mí me parece que el interés nacional pasa por multiplicar vínculos. Necesariamente, estoy convencido de eso. No por achicarlos y encuadrarnos dentro de uno de los varios, o por lo menos dos, actores principales que tiene el planeta. ¿Le gusta también a los demócratas, los woke, digamos, o no todos los demócratas son woke tampoco, esta visión sesgada, o también se sienten cómodos? Sí, yo creo que, a ver, el presidente Milei me parece a mí que se siente más cómodo con Donald Trump. Sí. Él habla de Estados Unidos en general, el gobierno americano, tenemos un flujo de visitas que no ha decrecido. La verdad es que la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos es muy positiva desde hace varios gobiernos. Y vos, perdóname que insista con esto, pero vos hiciste una gran contribución a estabilizar ese vínculo, a pesar de que acá, viste, daba la sensación de que íbamos y veníamos. No, bueno, pero el diálogo, a ver, este año vino la general Laura Richardson, sí, que es la jefa del Comando Sur. Pero, que vino durante el gobierno de Alberto Fernández. En los últimos 3 años es la tercera visita que recibimos del jefe del Comando Sur. A mí me tocó estar en Washington cuando se organizó la visita del almirante Fowler, que es el predecesor de Laura Richardson. Después, en el 2022, había asumido Laura Richardson y vino, es más, la recibió Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Tayana. Ahora lo recibió el presidente, que viajó a la provincia de Tierra de Fuego a la medianoche para verla. Bueno, no sé si pretendían tanto, pero lo cierto es que no es un hecho novedoso. Las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina están estabilizadas y son muy fluidas desde hace años. Y ahora estamos abriendo un nuevo capítulo. Las elecciones en Estados Unidos de este año van a ser determinantes también. ¿Por qué? Porque, a ver... Perdóname antes de que digas sí. Lo de las elecciones. Trump, o Trump, como dicen ellos, sí. Tiene una visión así sesgada también, ¿no?, de su propia política, pero sin embargo, exterior y en general, sin embargo, mantiene vínculos con todo el mundo, o sea, hasta con Corea del Norte, qué sé yo, Sí, en ese sentido es distinto a Javier Milei. Es así, yo creo que sí, pero es que nosotros cometemos el error de asimilarlos y no son asimilables. A ver, Trump es un de eso. promotor, por ejemplo, del rol comercial de los Estados Unidos en el mundo.
Y está dispuesto a negociar y a avanzar con cualquier país del planeta, no discrimina entre buenos y malos, entre capitalistas y socialistas. Es un hombre pragmático, que en realidad es lo que necesitan los países, alguien que piense en el interés nacional. Él tiene su visión de esto, o sea... Los asimilamos tal vez por los modos, por el pelo, digamos, por otras cosas, pero es mucho más pragmático. De hecho, el que inicia los acuerdos con algunos países árabes, Emiratos Árabes, así es, ha sido Donald Trump. O sea, ha tenido una política, más allá de lo que diga, así es, ha sido eficiente. Así y la verdad es que el otro día leía, alguien escribió... Por ahí incluso más en política exterior que en política interna. Alguien lo describía en algún análisis internacional, no recuerdo dónde, pero lo describía como un pacifista Trump. Y vieron que uno tiene la imagen de que no es un pacifista. No, claro. Lo que pasa es que es un hombre con una personalidad muy fuerte, que dice cosas fuertes, que tiene gestos fuertes, pero en realidad él inició el repliegue de las fuerzas americanas en Afganistán. Él está prometiendo la retirada del apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Exacto. En caso de ganar la presidencia. Él fue el impulsor de los acuerdos de Abraham, esto que acaba de destruir el grupo terrorista Hamas con el ataque del 7 de octubre. Lo que ellos pretendían era precisamente abortar las conversaciones de paz que estaban avanzando entre el Estado de Israel y Arabia Saudita. Y esas conversaciones de paz se abortaron a partir del ataque del 7 de octubre. Y se está profundizando la gravedad de la situación con la reacción de Netanyahu y la ofensiva sobre Gaza. Claro. ¿Y qué está pasando? Perdón, antes de ir a las elecciones, perdón que te corte, pero me inquieta el tema de las universidades. ¿Hay activistas yihadistas, hay ultraislamistas activando esto? Mira, puede ser que haya, pero hay decenas de miles de estudiantes que están protestando por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. O sea, podés coincidir más o menos con esto, pero son chicos y chicas de universidades que se están manifestando en muchas universidades, no solamente en Colombia, en los Estados Unidos. ¿No habrá alguna coordinación terrorista atrás? Poco antes de... Estamos en Radio High, ¿viste? Es un tema que nos interesa. Está claro, pero... y nos sensibiliza más que no solo que nos interesa. Está clarísimo, eso yo he estado... Mira, la última despedida que me hicieron en Washington me la hizo precisamente el embajador de Israel en Washington, que es un general, Herzog se llama, es hermano del presidente de Israel y es mi amigo. Y con Herzog estuvimos conversando sobre las consecuencias del 7 de octubre. Y él me decía que la principal consecuencia, la más grave de todas, ha sido precisamente que quedó en la nada el proceso de diálogo que estaba implementando exitosamente Israel, que ya tiene buenas relaciones con otros vecinos árabes de la región. Con Arabia, por empezar. Y bueno, eso ha quedado, ha retrocedido dramáticamente. En las universidades en Estados Unidos hay una reacción a la ofensiva en la Franja de Gaza. Y yo recuerdo, poco antes de venir, o sea, hace pocos meses, haber ido al Congreso y haber visto una manifestación de jóvenes que estaban todos detenidos y en fila en la zona del Congreso, y eran manifestantes judíos en contra de la política que está llevando adelante Netanyahu en Israel. O sea, fíjate que había una transpolación. En realidad estaban discutiendo política doméstica de Israel en las veredas del Congreso de Estados Unidos, y estaban, ¿cómo se llaman estos precintos, estas cositas negras que se usan? Estaban todos como esposados, en una fila como de 40, 50 jóvenes, esposados, la mayoría de ellas con kipá. Entonces, es el terrorismo islámico el que produce las manifestaciones. Que activa, es lo que... Bueno, hay un rol, evidentemente, por supuesto que hay un rol de promoción, pero no cae en saco roto, en oídos sordos, hay una reacción también, ¿no? Y fíjate una cosa, la situación en el Medio Oriente se ha metido en la campaña electoral en los Estados Unidos, y van a ver que durante este año va a ser un tema de creciente protagonismo. Bueno, yo me pregunto, o te pregunto, mejor dicho, ¿qué pensás que puede pasar? Que si triunfa Trump y Rusia avanza mucho con la guerra sobre Ucrania, digamos hacia una victoria, ¿cuál sería ese reacomodamiento, sobre todo en Europa,
como consecuencia de esta visión diferente de Trump respecto de la guerra. Bueno, recordemos que Trump viene diciendo que Estados Unidos va a retirar su apoyo a la OTAN si los países de la OTAN no cumplen con un acuerdo viejo que supone poner dinero, el 2% del Producto Bruto de cada país miembro de la OTAN, en la defensa de Europa. Ahora hay una reacción. Yo veo que los países de Europa, por lo menos los países, hay una relación directamente proporcional. Los países, cuanto más cerca están de Ucrania, más se apuran en poner ese 2%. Y cuanto más lejos están de Ucrania, menos se apuran en hacer esa previsión presupuestaria. Ahora, Trump está diciendo, Estados Unidos les va a retirar el apoyo y cuando Rusia los invada no vamos a hacer nada. En casas más, casas menos es lo que está diciendo. Bueno, primero, tiene que ganar las elecciones y segundo, hay que ver si esto después se termina verificando. No lo sabemos. Lo que Trump ha dicho claramente es que él quiere retirar el apoyo que se está brindando económico en materia de defensa que está brindando Estados Unidos a Ucrania. Ese es otro elemento de la política exterior que va a estar presente en la campaña electoral. Así como hay distintas visiones, estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de Ucrania, entre los dos partidos o entre los dos sectores, también hay que decir que hay algunas coincidencias fundamentales. Digámoslo entre comillas, la amenaza china es compartida, la preocupación por la amenaza china es compartida tanto por demócratas como por republicanos. Inclusive yo diría más, no hay casi diferencias en la política exterior en ese punto de la agenda entre la administración del presidente Biden y la administración del presidente Trump. Tal vez uno podría diferenciar ellos dos de la administración Obama, pero hay una continuidad en la política exterior en ese sentido. Claro. Bueno, querés hablar de la campaña y nosotros también queremos que nos cuentes qué va a pasar en la campaña. Veo que la agenda internacional, tanto por lo que te pregunta Nancy como por lo que te pregunté yo, tiene un inédito protagonismo. Normalmente las elecciones, aún en los Estados Unidos, son con agenda local. Ahora pareciera que no. A ver, contanos. No, yo creo que el principal elemento no es... Recién estábamos hablando de las coincidencias y las diferencias en materia de política exterior, pero al electorado medio de Estados Unidos no es lo que le mueve el amperímetro. Lo que mueve el amperímetro es la evolución de los precios de alimentos, por ejemplo. Estados Unidos ha atravesado por un proceso de inflación, como todo el mundo, sobre todo como consecuencia de la pandemia. Ese proceso de inflación ha sido neutralizado por la gestión de Biden. Sin embargo, en la sensación de la gente, en la percepción de la gente, ese problema no está resuelto. ¿Por qué? Y porque la gente se acuerda cuánto valía un pancho y una Coca-Cola hace 6, 7 años y sabe que ahora vale mucho más, sino el doble. Entonces, por más que esté controlada la inflación y que haya habido también un aumento de salarios, lo cierto es que la sensación, la percepción es de que económicamente Estados Unidos está mal. Y de que $100 les dura menos. Claro, exactamente. Pero la verdad es que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos está creciendo más de lo planificado, a un promedio que lo coloca entre los mejores desempeños de las economías desarrolladas, que el desempleo en Estados Unidos ha caído y se mantiene absolutamente bajo. Sin embargo, la gente cree que están muy mal económicamente, y esto es lo que enrarece el clima y hace que hoy estén los dos candidatos con una situación de virtual empate. El New York Times publicó la semana pasada en tapa una encuesta que dice que Trump ganaría hoy las elecciones si se votara hoy por el 46% de los votos, seguido por Biden con el 45% de los votos. Hace 4 semanas Trump le llevaba 4 puntos de ventaja a Biden. Ahora uno, ¿y por qué? Ahora uno. Ahora lo vemos eso. Pero lo que quiero decir es, no es que hay una tendencia y que Trump ya estaría ganando en noviembre. Yo creo que la moneda está girando en el aire y nadie sabe cuál va a ser el resultado de las elecciones, porque depende de una infinidad de factores. También del colegio electoral, o digamos cómo es el sistema, claro. Y la corte. O sea, Trump dice que ahí tiene enemigos. La corte no, Trump tiene mayoría. La corte tiene mayoría. Ahora tiene mayoría. El Poder Judicial en los Estados Unidos está tan politizado que de los 9 ministros de la Corte Suprema, 6
son de Trump. Por ahora los En juzgan los de abajo. en el colegio electoral, No, entonces. claro. Bueno, en el colegio electoral, recordemos Porque él algo. dice que ahí le perdió las elecciones. Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump, Exactamente. más votos populares, la suma de votos, más votos, más votos, más Sí. votos. Ahora, tuvo menos electores en el colegio electoral. Claro. Ajá. ¿Eso por qué? Porque cada estado manda un número de electores a un colegio que se reúne y por mayoría decide quién es el presidente de los Estados Unidos. En ese sentido, por eso hay que prestarle tanto atención a las elecciones estado por Tengo estado. todo al Claro, revés. claro, Sí, claro. sí, Porque sí. cada estado tiene un número de electores que mandan. Y hay dos tipos de sistemas. En algunos estados, el número, la cantidad de representantes o de electores que van al colegio electoral es proporcional. Y en otros estados, el sistema se llama winner takes all. Es decir, el que gana se lleva todo. Claro. Entonces, Claro, por eso apuestan sobre todo es en campaña donde exactamente. llevan todo. En algunos estados más, ¿cuáles serían los más preponderantes? California, por ejemplo. California es un país. Sí, California es la cuarta economía del mundo. Claro. En sí mismo el estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese estado es muy influyente. El estado de Florida es muy influyente. Hay elecciones que son testigos. Creo que va a ser un año interesante para seguir el proceso electoral de los Estados Unidos y creo además que no hay resultado previsible. Realmente Eso no, es genial, ¿no? realmente Porque no se sabe. el trumpismo en todas partes dice, no, ya ganamos, parece Sí. Juntos por el Cambio. Sin Ya embargo, ganamos, después Yo ya perdemos. he detectado algo con mis interlocutores en la Casa Blanca, sobre todo. Hay una razón principal por la cual Joe Biden es candidato a presidente teniendo 81 años. Y no es porque el partido lo decidió, sino porque Joe Biden tiene la íntima convicción de que él le va a ganar a Donald Trump. Y él es el principal promotor de su candidatura. Y no hubo en el Partido Demócrata una voluntad política capaz de confrontar con esa decisión política. Entonces Biden se convirtió en el candidato del Partido Demócrata. Yo y él está pensaba convencido. que iba a aparecer otro candidato. Sí, estaba Bueno. el gobernador de California, era un candidato. Sí, sí. Así como en el Partido Republicano, el gobernador de Florida era un Sí, candidato. sí, sí, bueno, sí. Bajó tranquilamente. la Sí, polarización de Estados Unidos ha reducido todo a dos nombres, Trump o Biden, y todo se juega a las patas de esos dos caballos. ¿Y la salud de ambos? Bueno, hay distintos reportes, hay quienes dicen que la salud de Donald Trump es mucho más precaria de lo que su apariencia indica, la verdad que no se sabe. La verdad que no se sabe. Sí. Lo que yo sí les puedo decir, estuve hace pocos meses en una reunión larga en la que estaba en la Casa Blanca con el presidente Biden, que fue una oportunidad de la visita en su último año de gestión de Alberto Fernández a Washington. Estuvimos 1 hora y pico reunidos. Ahí Biden estaba acompañado por Janet Yellen, Sí. por Anthony Blinken, que es el secretario Sí. de Estado, por Jake Sullivan, que es el jefe del National interesante, Security Council. Blinken. No, toda la primera línea de gobierno de ellos. Y yo lo vi durante 1 hora y pico al presidente Biden dirigir la reunión, sabía exactamente todo el tiempo de lo que se hablaba, vi un tipo absolutamente coherente. Lo que pasa es que cuando uno lo mira por televisión, proyecta una sensación de fragilidad Exacto. que lo hace pensar que es algo que no está gaga. No. Es un tipo absolutamente lúcido, pero con una apariencia de fragilidad que no brinda al otro candidato. Claro. Que es exactamente que lo toma contrario. lámpara, que se pinta el pelo de Claro. naranja, que hace Claro. ejercicio, que es mucho más Está grandote. fornido, claro. Entonces transmite una sensación de fortaleza, pero bueno, esa es la realidad de la compulsa electoral. Hoy la moneda está girando, como decía, en el aire y el electorado está dividido en dos. Vamos a ver en el resto del año, las elecciones recién son el 5 De noviembre. es decir, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Claro. Exactamente eso es lo que dice la Constitución. Tal cual. ¿El presidente Biden llegó a recibir a Alberto Fernández? No. Sí, claro. Ah, sí, no me acuerdo. Sí, ¿Cuándo sí. fue? Lo recibió el año pasado en la Casa Blanca. Ah, no me acuerdo. Sí, fue una reunión importante porque además es importante que los presidentes tengan, y aparte imagínense, para quien es embajador de su país, el principal logro es lograr que los presidentes del país que uno representa y frente al que uno está representando a suyos Lo tengo negado, pobre tengan Alberto una Fernández. reunión. No te pregunto de la política interna porteña y esas cosas, porque bueno, arrancaste ahí, hiciste un largo camino
Y bueno, como hoy seguís con foco internacional, no te preguntamos, pero hay movimientos por pero ahí. Te vamos a invitar para hablar de otro eso. Día para que hables de eso. Sí, pero bueno. Nos estamos yendo. La verdad que un placer tenerte aquí, Jorge. Voy a leer tu libro, muy interesante. Bueno. Y bueno, te felicito por tu gestión y seguramente porque vamos a aprender mucho. No, yo les agradezco con las dos almas de los Estados Unidos. Un gran gusto volver a verlas a las dos y un gran gusto estar en Radio High, porque la verdad que esta es una radio necesaria en esta sociedad. Hay una porción importante de la comunidad que seguramente la escucha, pero hay una porción importante de los que no somos de la comunidad. En realidad yo medio que soy de la comunidad, porque yo estoy casado con mi mujer es judía, claro. Y mi hija es judía, por lo tanto. Claro, Así exacto, exacto. Es más, mi hija va a la escuela Hort, así que Claro. de alguna manera puedo decir que soy parte de la comunidad, pero lo más importante de todo es mantener la identidad y ese es un rol que indudablemente proteger esos valores de siempre y bueno, y tratar de entender este mundo muy difícil que está viviendo el Estado de Israel. Bueno, que se sentía acosado, podríamos decir, por supuesto, desde su nacimiento hace más de 70 años. Así es. Pero ahora se siente acosada la comunidad judía en todas partes del mundo. Así es. Entonces es un momento especialmente difícil y muy sensible. Así que te agradecemos mucho que estés acá. Yo a ustedes. Y chau, Sergei. Adiós. Estamos serios ahora. Gracias, porque está Jorge. el embajador. Gracias por venir. Gracias, Nancy, maravilloso. Le agradecemos a Chipi. Coletti. A Chipi Coletti, a Moldovan no le agradecemos nada. Sí, le agradecemos. Le mandamos un abrazo grande a Mario. No le agradecemos nada. Ricardo III ahí está ahí reposando. Ricardo III. Le agradecemos a Juan Pablo Tramesani, que estuvo con toda la agenda cultural, y por supuesto le agradecemos al director de la radio, a Miguel Steuerman. Gran abrazo. Que él dice que en Estados Unidos se escucha mucho la radio. Es cierto. Sí, Es que entre la comunidad, sí, claro, es así, claro, es así, es así. Sí. Gente querida, nos vamos. Mañana mañana es viernes. Mañana es viernes. Ya no trabajamos. Shabbat, así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.